Amigos, amigas de Videa y Ratia, qué alegría me da el poder daros una cordial bienvenida a este vuestro programa Enriquecidos por su palabra. Iniciamos una nueva etapa, una nueva aventura en torno a temáticas del Evangelio de Juan. Y conmigo, como no podía ser de menos, dos amigos que estarán con nosotros acompañándonos en este estudio durante estos próximos 3 meses. Está con nosotros Saray. Bienvenida, Saray. Muchísimas gracias, pastor. ¿Qué tal? Contenta porque los planes de Dios son perfectos. Él no se adelanta ni se atrasa. Si bien es cierto que ya había tenido una proposición anterior, pero bueno, este es el tiempo que Dios ha dispuesto para que esté en este lugar. Nos alegramos de tenerte con nosotros y también está aquí a mi lado con nosotros Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien, pastor. ¿Cómo estamos aquí en los estudios? ¿Qué te parece? Muy bien, pues encantado de colaborar con este proyecto y bueno, creo que podemos pasar todos un buen rato aprendiendo de la Escritura. Claro que sí, eso es uno de los objetivos, que podamos aprender juntos de la palabra del Señor y de este tiempo de estudios en torno al Evangelio de Juan. En este programa, en el programa de hoy que lleva por título Señales que indican el camino, vamos a enfocarnos en algunos de los primeros milagros de Jesús. Esto lo encontramos en los primeros capítulos de este evangelio. Juan, curiosamente, no los llama milagros, los llama señales. Así que vamos a ver juntos pues, cómo estas señales nos van a ayudar a reconocer a Jesús. Pero como siempre lo hacemos, primero leemos el texto de base, el texto para memorizar, el texto para recordar, y va a ser Saray quien nos lea el texto del programa de hoy. Bueno, pastor, muchísimas gracias. El versículo se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, que dice de la siguiente manera. Jesús hizo otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Muy bien, pues ese es el texto de base, y sin más vamos a pedir que sea Óscar quien nos una en oración para poder estudiar juntos. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por todas estas palabras tuyas que están en la Biblia, Señor, para que aprendamos y salgamos enriquecidos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija en este estudio y que podamos aprender más de cómo tú eres en realidad. Que es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Quiero llamar vuestra atención y también la de nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, sobre justo lo que acabas de leer, Saray, y después de esta oración en torno al texto que es de base, porque hay detallitos que podríamos comentar a modo de introducción. No sé qué os parece lo que dice aquí Juan, que pues hay cosas que fueron escritas, pero que no están aquí recogidas. ¿Qué os llama la atención de este pasaje, de este versículo? La verdad, pastor, que empezando, ¿no? Como el primer milagro que hizo Jesús, que lo hizo pues para reafirmar un poco a sus discípulos, y eso es súper interesante porque sabía todo lo que había alrededor de ellos y la presión que iban a tener. Y para que ellos tuviesen esa confianza, es como tranquilos que estáis en buenas manos y que yo soy quien digo ser. Este pasaje ya es de los últimos. Como sabemos, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y esto ya sería más o menos como ya yendo a la conclusión. Y vemos como aquí muestra el objetivo. Desde mi entender, deja claro que esto que escribió Juan es para que creamos en Jesús. ¿Qué te parece esto? Sí, pero yo creo que realmente aquí en el texto dice, pero estas se han escrito para que creáis. ¿Quiénes? Vosotros, porque Juan está hablando que yo ya creo. Y cuando pone aquí que indican el camino, es una apreciación personal. Pero yo creo que ese camino es un poco el que siguió él, ¿no? De ser el hijo del trueno, sí. Un jovencito con un carácter, vamos a decir, especial, brusco, bronco, a ser el discípulo amado. Claro, el más joven de los discípulos. Efectivamente, ¿no? Entonces, esa transformación que yo creo que al final todos los que creemos en Jesús en nuestras vidas la tenemos, yo creo que ese es el camino que Él
tuvo que transitar desde ser el hijo del trueno al discípulo amado, ¿no? Entonces, porque podía haber dicho aquí, pero este es en escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo tengamos vida en su nombre. No, dice para que crees, con lo cual él está seguro de lo que cree. De lo que cree y cuál es el final de ese camino. Muy interesante, ¿no? Y así que también esto que apuntamos sobre el carácter de Juan, ¿no? Puede servirnos como un aliciente para nosotros como creyentes, ¿no? Si somos un poco trueno o relámpago, no lo sé, pues con la ayuda del Señor, esa relación con Él, esa amistad con Él, podemos también llegar a ser discípulos amados como Juan lo fue, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, pues si os parece bien, podemos ir acotando los milagros, los primeros milagros de Jesús. Y el primero que presenta este evangelio es el milagro que se realizó en la región, en la ciudad de Caná, las bodas de Caná, Caná de Galilea. Por esa zona de allí el Señor se presenta. Esto lo encontramos en Juan, en el capítulo 2, el versículo 1 en adelante, por si nuestros amigos, amigas quieren también buscar sus Biblias y seguir en este estudio, en este compartir que estamos haciendo juntos. Ahí encontramos este milagro. ¿Qué podríamos nosotros compartir con nuestros amigos de Vida y Ratia? ¿Qué podríamos aportar de útil, de cercano para nuestra experiencia de fe sobre este milagro? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué resaltaríais? Que dentro de todos los milagros que hizo Jesús, empezando por este, hizo puntualización en que aún no era su hora. Y eso me resulta muy, muy interesante. Sí, ¿no? Parece como a veces la respuesta que le da a la madre, a su madre, parece como un poco brusca, ¿no? No sé si era de Vizcaya, Jesús. No lo sé. No, sabemos que no, ¿verdad? Pero broma aparte, parece brusco, ¿no? Pero él sabía que tenía un tiempo que cumplir. Seguramente por eso lo expresó así de esa forma tan convincente. ¿Qué más podríamos comentar de este milagro? Pues yo viendo un poco lo que hemos estudiado aquí, he caído en algo que, valga la redundancia, no había caído nunca, ¿no? El paralelismo que tiene con la época de Moisés, como aquí, con la época de Moisés, una de las plagas, el agua se convierte en sangre, y aquí el agua, que además eran las tinajas de la purificación, aquí hace el milagro a la inversa, se convierte en vino, que ese sería ese símbolo de su sangre para salvación. Al final aquello era la parte de la salvación del pueblo de Israel y esta es la salvación para nosotros. Yo la verdad es que no había caído en ello hasta que lo he leído aquí y bueno, reafirma más lo que dice un poco al principio, ¿no? Que al final la Biblia es igual, vamos a decir, es un compendio desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, desde Génesis hasta Apocalipsis, son referencias cruzadas, no son algo que sea aquí por casualidad, sino que tiene una relación. Por eso siempre se dice que la Biblia se explica a sí misma. Correcto, muy interesante. Esto también nos puede ayudar a recordar, ¿no? Que nosotros creemos en la totalidad de la Escritura, tanto antiguo como nuevo. Tristemente en nuestra sociedad e incluso en el mundo cristiano, en el mundo protestante, como somos nosotros, pues a veces solo se hace énfasis en el nuevo y se critica al antiguo, u otros solo quieren el antiguo y no les gusta el nuevo. Pero aquí en este ejemplo que tú nos has puesto, vemos que esas analogías se cruzan, se relacionan, se conectan, ¿no? Y lo bonito de este milagro, que yo también me gustaría resaltar, es el hecho de lo que comentaste, ¿no? Esa agua que se convierte en vino recuerda esa sangre que, como nosotros sabemos, después fue derramada por nuestro Salvador, por Jesucristo en la cruz, y que puede limpiarnos hoy también de nuestros pecados. Y eso es maravilloso. Y con relación al agua, representa el bautismo que Jesús iba a experimentar también, para darnos ejemplo de cómo debíamos andar. Correcto, eso además, yo creo que es importante el tema que está escrito con una mentalidad hebrea, ¿no? Nosotros lo leemos desde nuestra mentalidad, occidentales, ¿no? Occidental, europea y demás, pero ellos probablemente debieran de haber entendido, ¿no? Esa analogía y demás, o lo tenían mucho más cerca, y como no había libros en todas las casas, era un tema que se transmitía y lo tenían en la cabeza, ¿no? Sí, correcto. Yo así acotando un poquito sobre el tema, me hubiese encantado haber visto la cara, ¿no?,
de los que sirvieron y sabían que había agua, y cuando vino el responsable, ¿no?, del servicio y tal, y elogió, ¿no? Tenían que haberse quedado con una cara de sorpresa, ¿no? Me hubiese encantado haber visto esa sorpresa, ¿no? Pero es sorprendente también que en ningún momento se niegan. Sí. Porque lo normal es que si yo soy el criado que me han mandado eso, vaya al maestresala y diga, oye, aquí hay uno que me dice que me da agua. Pero Eso está ¿tú qué dices? Claro. ¿No? Porque era su jefe. Sin embargo, no le cuestionan. Tenía que haber algo, no sé, algo que transmitía Jesús a la gente que era, vamos a decir, noble en el sentido espiritual, Su nobleza. que no creaba ahí una duda. ¿A quién le creaba duda? Que se verá más adelante. A la gente dura, al pedernal, ¿no? A los que no querían saber nada. Sí, tristemente a los líderes religiosos, como seguramente ya veremos a lo largo de estos estudios que estaremos realizando. Pero muy bien este aspecto de ese Jesús que solicita un favor que aparentemente es ilógico y le obedece, ¿no? Y hacen como él indica. Es probable que algunos comentaristas comentan que, valga la redundancia, que eran quizá familia o conocidos de Jesús. Y bueno, quizá también pues eso podía ayudar, pero aún así está claro que Jesús tenía en su forma de ser algo especial que hacía que otros también se admirasen y siguiesen sus consejos, sus indicaciones. Y además de eso que él se preocupaba, ¿no? Porque claro, el hecho de que se hubiese acabado el vino, ¿en qué posición también dejaba a esa familia, ¿no? Como, porque claro, lo que leemos que eran cercanos a María. Entonces para él realmente pues era importante. Es como, claro, voy a hacer esto por mi madre, pero aparte de eso también tenía su significado el hecho de haber convertido esa agua en vino. Pero también nos relata, ¿no? De la simpatía que mostró Jesús para con estas personas, y María dijo, haced todo lo que Él os diga. Sí. No, sabía que un día especial como es una boda, y bueno, creo que los que estamos aquí y los que nos estarán escuchando también, alguno puede ser que sepa lo que eso significa, ¿no? Es un día tan especial que cualquier detallito lo puede estropear y no queda ese sabor agradable, ¿no? Y Jesús pues tuvo ese detalle para que esa boda quedase y como ese recuerdo de que el mejor vino se sirvió al final. Muy bien. Pues no sé si tenéis algún detalle más, si no, pues debemos de avanzar en nuestro estudio, en este rato que estamos compartiendo juntos. Y pues el segundo milagro o la segunda señal también se realiza en Galilea, pero tiene que ver con otro panorama, con otra situación. Esto lo encontramos en Juan capítulo 4. Ahí en el capítulo 4 lo encontramos a partir del versículo 46 en adelante. Ahí encontramos este segundo milagro o segunda señal que Juan recoge acerca de Jesús. El hombre noble, una persona importante del tiempo de Jesús, que tenía un hijo enfermo, ¿no? Qué duro es estar enfermo o tener a alguien, ¿verdad?, tan querido como puede ser un hijo en una situación de enfermedad. No sé, aquí también quería resaltar el tema de la respuesta, ¿no?, de Jesús, cómo le responde, ¿no?, a los que están ahí en ese momento, ¿no? Esto lo pone el versículo 48, Juan 4, 48. Dice, ¿no?, si no veis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué pensáis que pasaría por la mente de Jesús al hacer esta respuesta, al dar esta respuesta? ¿Por qué pensáis que Jesús responde así? O no sé si queréis resaltar otro detalle, pero a mí me llama la atención, ¿no?, que Él responde así, de esta manera. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, pero también yo creo que lo hace por la dureza del corazón de la gente, que incluso aún viendo esas señales se negaban, ¿no?, a creer en lo evidente. Eran duros, ¿no? Eran gente con sus prejuicios, sus ideas preconcebidas, y les costó quizá que viniese un tal Mesías, un tal Jesús de Nazaret para romperles un poco sus esquemas. Pero yo creo que o nosotros somos un reflejo de aquella sociedad o aquella, ¿no? Porque al final parece que los milagros son decisivos a la hora de creer, ¿no? O sea, post milagro yo creo. Y yo creo que en todos los milagros de Jesús, igual se me escapa alguno, corregidme, el creer está antes del efectuar el milagro, ¿no? Entonces,
a mí me recuerda un poco cuando está Jesús en la cruz, ahí, ¿no? Si te bajas, creemos en ti. Si se hubiese bajado, ¿vosotros creéis que la gente hubiese creído? Yo creo que no. Muy buena duda, sí, muy buen planteamiento. Yo creo que no, o sea, y estamos acostumbrados, ¿no? Tú hazme el milagro, cúrame de mi enfermedad y luego yo creo en ti. Y entonces, yo por lo menos en los milagros que veo, por ejemplo, el de antes, el de las bodas de Caná, no convierte el agua en vino y los demás le obedecen. Los otros obedecen y se produce el milagro. Y con este hombre es lo mismo. El hombre, siendo un oficial del rey, va con las orejas gachas y entiende lo que realmente hay. No es al revés, no es que le ha curado al hijo y dice, pues sí, creo en ti, tienes razón. Exacto. No, pero una cosa que me llamó mucho la atención de ese milagro, que el padre de este muchacho ni siquiera se molestó en ir ese mismo día. Fíjate, si había creído y había aceptado esa verdad de quién estaba, o sea, de a quién le había pedido, que no corrió para comprobar, sino que al día siguiente, cuando llegó con tranquilidad, es como sobre qué horas el muchacho empezó a mejorar, y le dijeron, y él supo que había coincidido, porque él lo había aceptado y lo había abrazado en su corazón. Pero es que yo creo que aquí se relata como un milagro, pero para mí en realidad son dos. Porque sanó al chaval, al hijo, pero también espiritualmente sanó al padre. Porque el padre entendió cuál era su necesidad, cómo estaba su vida, y dijo, si quiero salvar a mi hijo, el que necesita salvación primero soy yo. Entonces ahí se baja de su pedestal, acepta a Jesús, y entonces Jesús, cuando está preparado, dice, vale, los dos. Ese cambio, ¿no?, de planteamiento para romper las dudas, la incredulidad, el Señor nos pide ese paso de fe. No primero ver, ¿no?, como estamos señalando y como estáis bien comentando en este milagro. Así que animamos, ¿no?, a nuestros amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, que también ellos puedan dar ese paso de fe. Que es verdad que a veces la vida de un creyente puede plantearnos ciertas dudas, puede parecer y no solamente impopular, sino incluso ilógica, pero sí que desde aquí, desde Videa Ratia, siempre animamos a que demos ese paso de fe, porque es así como el Señor nos lo pide, y nuestra fe va a crecer, así como la de estos hombres y mujeres que tuvieron el privilegio de conocer a Jesús y vieron grandes prodigios, grandes milagros, grandes señales en el tiempo del Maestro. Seguimos porque el tiempo se nos va y parece que no, pero ya nos quedan más o menos unos 7 minutos, 8 minutos. Así que vamos, si os parece bien, a avanzar con otro milagro que también es muy importante en el testimonio que encontramos aquí en Juan. En el programa de hoy vamos a tratar el milagro del estanque de Betesda. Esto lo encontramos en Juan capítulo 5. También es muy interesante este milagro. Son de los primeros milagros que Jesús realizó. Un hombre paralítico, un hombre que no podía caminar. Y aquí el planteamiento que quiero hacer primero, que me gustaría que pues, me ayudaseis a desarrollar, es cómo podemos hacer esa relación entre la enfermedad y el pecado. Porque es lo que estaba muy presente en ese tiempo, ¿no? Se asociaba, ¿no?, el tema de estar enfermo a que era algo que Dios activamente había promovido o que había hecho porque algo mal y la superstición. La superstición también, ¿no? Porque se movía el agua y ¡bum!, allá iban todos para echarse un chapuzón. Sí, pero porque un ángel descendía en el tiempo, o sea, no es que sea esto literal, aunque lo ponga, era la tradición que tenían ellos. Ese hombre llevaba enfermo 38 años. Pero claro, Jesús le sana ¿en qué día? En sábado. Y se supone de que solo se podían hacer curaciones de emergencia, según los fariseos, según las tradiciones que se habían en ese tiempo. Después de 38 años, con la necesidad que ese hombre tenía en el lugar donde se encontraba, cuando le ven andar, o sea, ni siquiera los fariseos no se alegraban por él, porque después de tanto tiempo su desgracia había llegado a su fin. Pero luego también vemos cuando Jesús se acerca a él y le dice, ¿qué quieres que te haga? Me parece muy bonito porque Dios nunca fuerza la voluntad de nadie. Si bien es cierto de que él tenía esa necesidad, pero aún así le pregunta
que qué quería que le hiciera. Y él no desaprovechó la oportunidad porque ni siquiera le hizo muestras, ¿no?, de divinidad para decir, este tiene la capacidad de poder sanarme. No, simplemente él creyó y aceptó esa sanidad. Famoso texto, ¿no? Levántate, coge tu camilla, tu lecho y anda. Sí. Sí, pero aquí hay un párrafo en la lección que me dice que el hombre da a entender en su respuesta que quiere curarse, ¿no? Claro, Jesús le interpela, ¿no? Sí, sí. Pero dice, el problema es que está buscándola en el lugar equivocado, mientras aquel que hizo las piernas de ese hombre estaba de pie justo delante de él. A mí este párrafo que he leído me parece impresionante. Sí, ¿no? Es muy importante porque él quería seguir quizá confiar más en las supersticiones, en las tradiciones, en las normas, pero finalmente quien nos salva, quien nos sana, estaba ahí al lado de él, y es Jesús, y está también aquí con nosotros, y puede hacer ese milagro en nuestra vida también, aunque no estemos paralíticos en el sentido físico, pero a veces nuestros miedos nos paralizan, nuestras angustias, nuestras preocupaciones nos paralizan y no podemos avanzar. Y buscamos, buscamos en el lado equivocado en lugar de en la palabra de Dios. Exactamente. Así que eso es buena recomendación, ¿verdad? Que nosotros mismos nos aplicamos y que queremos transmitir a nuestros amigos y amigas que nos escuchan para que puedan también acudir a Jesús. Bueno, pues el tiempo se nos ha escapado, se nos ha ido. Eso es como el agua, ¿no? Te lavas y se escurre y ya no vuelve. Así que vamos a ir cerrando. No es la despedida, simplemente es hasta pronto, pero me gustaría que pudieses compartir alguna idea de este tema, de esta lección, de este primer programa, señales que indican el camino, que os gustaría pues compartir con nuestros amigos de aquí, de este programa, enriquecidos por su palabra. Una idea final que queráis compartir con ellos. Que el mismo Jesús que hizo el milagro a todas estas personas de las que antes hemos mencionado, también está dispuesto para hacer el milagro en nuestras vidas, tanto física como espiritualmente. Muy bien, gracias, Saray. Sí, yo creo que unir un poco lo que comentaba antes, ¿no?, de que buscamos en el lado equivocado, tenemos que buscar a Jesús, porque al final dijo que era el camino, la verdad y la vida, ¿no?, en ese orden. Y al final todos yo creo que lo que buscamos es vida. Así es. Y sobre todo en este caso, que es la vida eterna a la que se refiere. Lo más importante. Así que nada, pues qué bien que hemos podido compartir este tiempo. Me he sentido muy contento de estar con vosotros. Espero que la próxima semana podamos repetir. Por supuesto. Agradecer a todos por escucharnos, por vernos, pues por seguir aquí en Videi Ratia 98.1 de la frecuencia modulada, la radio que siempre transmite buenas noticias. Así que nada, una invitación para encontrarnos en el próximo programa. Os mandamos un abrazo, que el Señor os bendiga y nos vemos pronto.